Este es un ejercicio de trigonometría. Me dicen que el seno de alfa vale 1/2 y que el ángulo alfa se encuentra en el segundo cuadrante, es decir, entre 90 y 180. Me preguntan el coseno de alfa. Según la regla pitagórica de la trigonometría, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Sustituimos el seno por su valor, 1/2 al cuadrado más el coseno cuadrado de alfa igual a 1. 1/2 al cuadrado es 1/4. El 1/4 pasa al segundo miembro restando. 1 menos 1/4 son 3/4. Y para despejar el coseno, el cuadrado pasa al segundo miembro como más menos la raíz de 3/4, que es raíz de 3 partido 2. Hemos dicho más menos, y sin embargo nos hemos quedado con el menos. ¿Por qué? Porque al estar el ángulo alfa en el segundo cuadrante, es decir, hacia la izquierda, tiene coseno negativo, y por eso nos quedamos con el valor negativo. Más menos la raíz, cogemos menos la raíz de 3/2. Ya tenemos pues el coseno de alfa. También me pregunta la tangente de alfa. La tangente de alfa es simplemente seno de alfa partido coseno de alfa. Sabemos las dos cosas. Por tanto, seno de alfa es 1/2, coseno de alfa es menos raíz de 3 partido 2, y simplemente operando, los doses se van, y racionalizando esta expresión, me queda menos raíz de 3 partido 3. Ese es el valor de la tangente de alfa. También me pregunta el seno de 180 menos alfa. Fijaos bien, representamos un ángulo alfa en el segundo cuadrante. Procurad dibujarlo cerca del eje. ¿Para qué? Para diferenciar entre el seno de este ángulo y el coseno de este ángulo. Si el ángulo lo hacéis más grande, cercano al de 45, tendréis problemas para diferenciar esta longitud y esta longitud. Por tanto, dibujamos cerca del eje, me da igual que sea el eje este o el eje este. ¿Y qué hacemos? Si esto es el ángulo alfa, cogiendo el punto donde cortamos a la circunferencia y trazando una vertical, esta vertical, su longitud es el seno de alfa. Y ahí donde corta con el eje hasta el origen, eso es el coseno de alfa. Una vez que hemos dibujado alfa, vamos a dibujar el ángulo de 180 menos alfa. Si a 180, que es el ángulo total, le restamos un ángulo como este, nos da el ángulo azul, que es este de aquí abajo. Fijaros bien, a 180, que es el ángulo llano, le restamos todo esto. Nos quedaría este trocito, pero a este lado. Ya tenemos el ángulo de 180 menos alfa representado. Ahí donde corta la circunferencia, trazamos una vertical perpendicular al eje horizontal. Este tramo es el seno de 180 menos alfa. Desde este punto de aquí hasta el origen es el coseno de 180 menos alfa. Por tanto, en mi gráfico tengo representados el seno de alfa, el coseno de alfa, el seno de 180 menos alfa y el coseno de 180 menos alfa. ¿Qué me preguntan? Me preguntan el seno de 180 menos alfa. Me preguntan esto de aquí. Esto de aquí del triángulo azul, ¿con qué lo puedo comparar del triángulo negro? Esta distancia es la misma que esta.
Por tanto, el seno de 180 menos alfa es el mismo que el seno de alfa. Al ser el seno de 180 menos alfa un ángulo del primer cuadrante, su seno será positivo. Al ser alfa un ángulo del segundo cuadrante, su seno será positivo. Y por tanto, ambos senos son del mismo signo, no hay que poner nada aquí. Luego veremos cuándo sí hay que poner. Por tanto, el seno de 180 menos alfa resulta ser lo mismo que el seno de alfa. Y el seno de alfa ya lo conocemos, vale 1/2. Y por tanto, el seno de 180 menos alfa vale 1/2. A continuación me pregunta el coseno de 90 más alfa. Igual que antes, he representado el ángulo alfa. Esto es el seno de alfa, esto es el coseno de alfa. Vamos a representar en azul el ángulo 90 más alfa. Si yo a alfa le añado un ángulo de 90, fijaros bien, 90 grados es esto, tenemos el ángulo azul, que es el ángulo de, no sería este de aquí, realmente el ángulo sería así. Este es el ángulo de 90 más alfa. Dibujado desde este punto una vertical, como siempre, tenemos el coseno de 90 más alfa y la vertical es el seno de 90 más alfa. Por tanto, ya tenemos representados el seno de alfa, el coseno de alfa y el ángulo de 90 más alfa con su coseno, la horizontal, y su seno, la vertical, del triángulo que resulta de trazar una vertical desde el punto donde corte a la circunferencia. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando el coseno de 90 más alfa. Estamos buscando el coseno de 90 más alfa. Estamos buscando esta pequeña distancia del triángulo azul. ¿Con qué distancia del triángulo negro la podemos comparar? Esta distancia o bien la comparamos con esta o bien con esta. Es obvio que esta distancia azul es la misma que esta de aquí. Por tanto, el coseno de 90 más alfa es lo mismo que el seno de alfa. Pero 90 más alfa, el ángulo azul, se encuentra en el tercer cuadrante, donde los cosenos son negativos. Y el seno de alfa se encuentra en el segundo cuadrante, donde los senos son positivos. Este seno es positivo, este coseno es negativo. Al tener distinto signo, es obligatorio poner un signo menos. Antes eran del mismo signo, ambos estaban por encima del eje, ambos eran senos positivos, no hemos puesto nada. Aquí ponemos un menos. ¿Qué vale el seno de alfa? Lo sabemos, vale 1/2. Y por tanto, menos 1/2 sería el coseno de 90 más alfa.